Buenas noches para todos, ¿cómo están? Estamos comenzando un programa más de nuestro streaming. Hoy viernes 5 de julio, un día bastante frío en Brugullá, una noche fría, pero con ganas de estar acá, como cada semana, como cada viernes, ¿no? Hoy en esta difícil tarea de reemplazar a nuestro conductor, a Carlos Chapo. Esperemos que salga lo mejor posible. Y bueno, el programa anterior hablamos de la cena. Qué tema tan importante para nosotros los cristianos, ¿no? Y cuánta enseñanza nos dejó. La verdad que el programa anterior estuvo muy lindo y el video, para todos los que quieran ver, se encuentra en nuestro canal de YouTube, que es Sembrando Vida en Brugullá, donde pueden dar like, suscribirse. La verdad que así nos ayudan mucho de esta manera para que la palabra de Dios se siga extendiendo por Brugullá, por Corrientes y, como dice Carlos, por el mundo, ¿sí? Saludo a la mesa, ¿no? Saludos, ¿cómo está? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Rodrigo. Gracias al Señor por poder estar una vez más, como todos los viernes, ¿sí? Así que agradecemos al Señor por esta oportunidad que Él nos está dando. Y bueno, también saludo para todos los que están acá en la mesa. Buenas noches, Marta, ¿cómo está? Nos acompaña también Marta hoy. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están todos los que están en este lugar? Le doy la bienvenida y realmente muy alegre de poder estar un programa más compartiendo la mesa, ¿no? Como el tema Como el tema anterior. Poder compartir esta mesa de gran bendición. Así que los saludo a todos, les doy la bienvenida, y a aquellos que nos están escuchando y nos están viendo también, les doy la bienvenida a este programa y que Dios pueda continuar bendiciendo sus vidas. Amén, amén. Y también tenemos como invitado hoy al señor Walter, un hermano de la congregación. Lo conocemos como Paco, ¿sí? Nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. La verdad que estamos muy contentos por estar acá, por primera vez compartir el programa, y bueno, es una nueva experiencia que uno tiene, pero es una barrera que uno debe vencer para poder estar aquí y poder estudiar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y compartir con todos los hermanos presentes. Muy buenas noches. Bien, buenas noches también para... antes que nada, gracias por aceptar la invitación y ponerte acá enfrente de las cámaras, que no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. La verdad sí, pero bueno, es una experiencia que uno debe tener, ¿no es cierto? Debe haber siempre su primera vez, y bueno, esperemos que esta no sea la primera ni la última, ¿no es cierto? Claro, Para poder compartir con todos ustedes y bueno, estar, como quien dice, ¿no es cierto? Sirviendo al Señor para poder anunciar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Así que muy agradecido por eso, por la invitación y por todo. Bien, también saludamos a nuestros técnicos acá, a nuestro sonidista, al director también, a Agustín y a Seba, que siempre están pendientes de todos los detalles, que por ahí nosotros no estamos tan al tanto, pero bueno, buenas noches para ellos también, y para la visita también que está acá presente, para la señora de Delicia. Para la señora de Paco, para Delicia, buenas noches también. Y bueno, la verdad que como siempre digo, uno a veces se pasa, porque cada uno tenemos nuestras labores, ¿no? Se pasa el día trabajando, llega cansado a su casa, y tanto los martes que tenemos las reuniones, como los jueves, los cultos, los domingos y los viernes de streaming también, uno como que le sale la fuerza, porque llega cansado, pero le sale la fuerza y dice, voy a ir a la iglesia, y como que se recarga de batería. Se sale lleno de acá, de este lugar. Y lo hablaba con Seba el otro día cuando él dio la palabra, y digo, gracias a Dios, gracias a Jesús por entrar en mi vida y vivir para servir al Señor. ¿Qué hubiese sido de mi vida si no pasaba eso? Si no aceptaba al Señor. Y digo, qué importante es abrir tu corazón y dejar que Jesús entre, porque es importante arrepentirse de los pecados. Y el rumbo que uno estaba tomando en la vida estaba equivocado, y yo me considero que nací ese día que recibí al Señor. Me arrepentí de mis pecados, aunque siempre sigue estando ahí para decirme, mira que por acá no era, mira, atento, Rodrigo, así no es. Y precisamente ese es el tema de hoy, que vamos a charlar y a debatir acá con la palabra
con la palabra, que es el arrepentimiento. ¿Y qué nos dice por ahí el diccionario? ¿Qué nos dice la Real Academia Española? Walter, ¿qué nos dice? Bueno, la Real Academia Española define arrepentirse de la siguiente manera. Es sentir un pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algunas cosas. Por ejemplo, el significado general del arrepentirse. En las sociedades del mundo, el acto de arrepentirse generalmente se siente como la expresión de remordimiento o culpa por acciones pasadas. Este sentimiento de contrición puede motivar a una persona a cambiar su comportamiento y evitar repetir los mismos errores. El arrepentimiento es un concepto psicológico y emocional que implica reconocer el daño causado, tanto a uno mismo como a otros, y la intención de mejorar. Sí, ese es el significado general, ¿no? Exactamente. De arrepentirse por ahí para las personas, por más que no sean, que no son cristianas, igual también llevan ese arrepentimiento. Muchas veces, antes de estar en el camino del Señor, muchas veces me arrepentí también y tuve ese de decir, no, por acá no es, este no es el camino, o me estoy equivocando. Es como que lo pienso, ¿no? Y digo, actué mal. Creo que la palabra arrepentirse o arrepentimiento está, ¿no es cierto?, en la sociedad, en la persona, en el ser humano, hasta en los niños, porque a veces nosotros pensamos que arrepentirse es para el adulto, no, los niños también. Sí. Inclusive nosotros como papás siempre decimos, pedí perdón, decimos esa palabrita tan chiquita y ellos captan, ¿no es cierto?, cuál es el significado. Es decir, para no darle tantas palabras, porque no van a entender de tantas explicaciones, uno le dice pedí perdón y ellos lo hacen. Y después ya se dan cuenta y dicen perdón, ¿no? Y a veces nos reímos y por cosas insignificantes, pero yo creo que ya está arraigada en la persona, en el ser humano, ¿sí? Y lo aplicamos de una u otra forma, ¿no? Bien decía Walter hoy, que es, ¿no es cierto?, arrepentirse por algo que hayamos hecho, o por no haberlo hecho, por no haber hecho Exacto. cosas que podríamos haber hecho, que es para bien, ¿no es cierto? Claro. Y nos viene ese arrepentimiento, ese sentimiento, ese cargo, ¿no es cierto? A veces decimos, me carcome la mente, la conciencia, ¿no? Escuchamos mucho esa palabra, ¿no? Así que es algo que está, y si está creo que es importante, ¿no? Sí, así es algo importante y como decía, está en la conciencia. A veces uno actúa y no se da cuenta o dice palabras que hieren a la otra persona y uno se queda por ahí solo pensando, y ahí es cuando la conciencia empieza a trabajar en uno y dice, y se da cuenta, actué mal, no era por acá, y muchas veces por el orgullo también esa persona no va y le dice, actué mal, perdón, te pido perdón. Muchas veces somos soberbios. A mí me pasaba muchas veces de no reconocer esos errores. Claro, no ¿cuándo está ese arrepentimiento? Cuando te das cuenta que ese acto que hiciste te está afectando y querés un cambio, querés cambiar de rumbo. Sí. Entonces ahí es donde viene el arrepentimiento genuino, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hay muchas veces que eso también nos ayuda a crecer como persona, ¿sí? Porque si no nos damos cuenta que actuamos mal por ahí, muchas veces vamos a estar siempre cayendo en lo mismo y no tomando conciencia de lo que estamos lastimando a la gente, a las personas que nos rodean por ahí, o con las personas que trabajamos y la familia. Pero por eso cuando uno logra eso, le da un crecimiento personal a uno que es importante. Yo creo que viene que, digamos que muchas veces reconocemos en nuestro adentro, porque reconocemos, identificamos cuál es, digamos, qué es lo que nos está, ¿no es cierto?, carcomiendo, por qué, sí. el motivo, ¿no? Pero tomamos conciencia, pero el orgullo es que no nos permite ir a esa otra persona o reparar el daño que hicimos. Y lamentablemente a veces miramos hacia afuera, hacia el exterior, pero el daño nos estamos haciendo nosotros mismos también, ¿no?
Es algo porque yo creo que si sentimos que esa culpa, ese remordimiento, es decir, hay algo dentro nuestro que no nos deja, algo que nos está robando la paz. Entonces yo creo que no solamente le estamos haciendo a otros, sino que a nosotros mismos. Pero como decía Rodrigo, ¿no? El orgullo, decir, no, yo, total no se dio cuenta o no se va a dar cuenta, va a seguir. Y quizás la otra persona siga también, ¿no? Pero Sí. nosotros seguimos con ese remordimiento, con ese sentimiento de culpa, ¿no es cierto?, que no nos deja estar tranquilos. Quizás le vemos a la persona y decimos, y la otra persona como si nada, ¿no? Pero lo importante es que podamos reconocer y podamos reflexionar y que ese error, digamos, ese error, que cuando nos dimos cuenta de ese error, nosotros podamos decir, bueno, esto estaba mal y puedo repararlo. Darme cuenta de que a mí me hace mal y poder buscar la manera de solucionar, de pedir disculpa. A veces tan solo pedir disculpa, porque a veces ni siquiera decir perdón, parece que perdón es, no, muy, ya, ¿cómo le voy a pedir perdón a fulano? ¿No? ¿Qué? Sí. Si me lastimó a mí o más mal estuvo él o ella y no, que me tiene, pero le voy a pedir disculpas. Pero ya es, ¿no es cierto? Ya es, estamos rompiendo algo, estamos rompiendo ese orgullo, estamos quitando, digamos, al mal que está trabajando en nosotros, ¿no? Y que muchas veces se arraiga en nosotros y que después ya se hace común el lastimar y hasta a veces hacer chistes y bromear, y a veces nos damos cuenta de que no fue un chiste para la otra persona, pero que se aguante, sí, también es así. Sí, ¿no? ya forma parte de la costumbre, de la forma de actuar de uno ya. Exacto, directamente. ¿no? Pero que es bueno que uno reconozca y diga, bueno, voy a enmendar esto, voy a tratar de subsanar de eso, ¿no? Y buscar con una palabra o con hechos, ¿no es cierto?, y es algo, estamos sanando a la otra persona y nos sanamos a nosotros también, ¿no? Sí, creo que debe ser como el primer paso, ese remordimiento y sentir culpa de haber actuado mal. ¿Sí? Exacto. Yo muchas veces me di cuenta que actué mal y por soberbia no pedí disculpas. Por orgulloso, la verdad que... ¿Y dormías bien? En ese momento no me daba cuenta, pero... Pero hoy si haces, digamos, si volvés a recapitular eso, es... Ahora me arrepiento de tantas cosas, que no hiciste y que hiciste. Claro. Que hiciste y que no hiciste porque no pediste disculpa, no pediste perdón, ¿no es cierto? Ahí está lo que compartía Walter, ¿no? Así es. Y sí, somos personas de hábitos. Yo creo que también esto se tiene que hacer hábito en nosotros cuando cometemos un error o hemos lastimado a alguien, pedir perdón, porque ese perdón sana, ese perdón nos libera de esa preocupación quizás que nos deja por cometer ese error. El tema es que muchas veces, si nos toca estar del otro lado, cuando hay personas que quizás nos hizo daño, nos lastimó, y viene a nuestra vida, ¿no es cierto?, para pedirnos perdón, y es por ahí como que a veces esa persona que me pide, que se arrepiente y me pide perdón, es como que si yo le perdono le estoy por hacer un favor, y no es así, ¿no? No es así, sino que porque al contrario, yo si perdono a esa persona, yo me siento libre de eso, me siento liberado de una carga sería. Eso, dejo Lo que pasa esa carga. que, como decimos, siempre por el orgullo preferimos llevar esa carga y no ir y, qué sé yo, como se dice, ¿no es cierto? Pedir perdón, pedir disculpas. Que es lo más fácil. Una palabra tan fácil, pero el orgullo muchas veces se va por delante, ¿no es cierto? Pero eso es lo que tenemos que ir viendo y subsanando nuestra vida, ¿no es cierto? Como estuvimos acostumbrados a eso siempre, estuvimos acostumbrados a eso, el orgullo primero, entonces nos cuesta pedir disculpas, nos cuesta pedir perdón y dejar esa carga. Por eso le digo, es más fácil llevar la carga que ir a pedir disculpas. Seguir cargando con eso. Seguir cargando con eso. Y creemos que es más fácil porque nosotros estamos... No nos damos cuenta de que nos está dañando. Dañando a nosotros mismos y también a esa otra persona a quien nos hemos dirigido, yo creo que hemos lastimado. No nos deja crecer, como decía Rodrigo, ¿no? El poder arrepentirse y pedir perdón nos ayuda a crecer en lo personal, nos ayuda también a aprender
a tomar decisiones, las buenas decisiones, ¿no es cierto?, para el futuro y para las cosas que vamos a emprender. Así que es... Sí, es como decía, también es un proceso de curación, ¿no? Exacto. Para uno. ¿O no? la mejor medicina, ¿no? El antídoto para... es el pedir perdón, arrepentirse y pedir perdón. Así que es bueno que podamos poner en práctica. Es algo que si lo ponemos en práctica vamos a comprobar que realmente es verídico, es cierto y es eficaz, ¿no? Así que invitamos a todos, ¿no?, que puedan también poner en práctica esto. Exactamente. Así es. Y es importante perdonar y ser perdonado, ¿sí? Que es fundamental en el proceso de arrepentimiento, porque muchas veces uno pide perdón y la otra persona lo acepta, y no siempre implica que haya una reconciliación con esa persona, sino que yo lo hice para sacarme esa carga, esa persona se sintió bien y no significa que haya una reconciliación. O sea, más en esas relaciones abusivas o tóxicas, no es que espero a cambio, bueno, ya me perdonaste, ya podemos volver a tener nuestra relación tal cual estaba antes, sino que está bien, cada uno sigue su camino, te perdoné, hay una curación ahí, yo me quito el peso de encima, me arrepiento, pero tampoco el perdón se trata de reconciliación y de que ya voy a volver a estar con esa persona, sino que muchas veces es para liberar el dolor nada más y quitarse la carga. Y después vos te volvés a encontrar con esa persona, pero sin ninguna carga, podés saludar con libertad, con paz, entablar una comunicación, una charla normal y en paz, digamos, ¿no? Claro. Exacto. Es como quien dice, tener la conciencia tranquila. Exacto. ¿No es cierto? Que uno ya pidió perdón, ya se arrepintió de haberle herido a esa persona, y con pedirle perdón, disculpa, y si hubo ese perdón uno se mutuo, quita esa carga, ¿no es cierto? Sí, así es. Y todo esto que estuvimos viendo, o sea, una persona puede lograr ese arrepentimiento, ese perdón, no siendo cristiano, ¿no? O sea, todas las personas del mundo tienen ese arrepentimiento que puedan sentir algunas veces. Pero o sea, tendría una oportunidad. Claro. Pero vamos a nuestra parte, ¿no? A la parte cristiana y a la parte que solemos por ahí meternos más en específico nosotros. Y para nosotros los cristianos, el arrepentimiento es un tema fundamental que abarca el reconocimiento de los pecados, la confesión, el cambio de comportamiento y la restauración de la relación con Dios. ¿Sí? Tenemos algunos conceptos claves que preparamos ahí. Definición del arrepentimiento nos dice, no sé si querés leerlo, Walter. Sí. Dice: el cristianismo evangélico. El arrepentimiento, del griego metanoia, implica un cambio de mente y corazón que lleva a una transformación completa del individuo. Este cambio no es solo emocional, sino que se traduce en acciones concretas de abandonar el pecado y seguir la voluntad de Dios. Bien. Después también habla de procesos de arrepentimiento, la convicción del pecado. Es donde el Espíritu Santo juega un papel crucial en la convicción del pecado. Según Juan capítulo 16, versículo 8, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos también la confesión, que es reconocer y confesar los pecados, que es un paso esencial. Juan 1, versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después, ¿cuál sigue? A ver si querés leer vos, Walter. Dice: contrición. La verdadera contrición o dolor por el pecado es necesaria. Este sentimiento no es simplemente remordimiento, sino una tristeza piadosa que lleva al cambio. Segunda de Corintios 7:10. Luego, la conversión. Arrepentirse implica un cambio de dirección, que se encuentra en Hechos 3:19. Lo expresa así: así que arrepentidos y convertidos,
para que sean borrados vuestros pecados. La restauración. El arrepentimiento genuino lleva a la restauración de la relación con Dios. Esto incluye la reconciliación con otros cuando sea posible. Mateo 5, 23 y 24. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, quiero aclarar esto, cuando hablamos del cristiano evangélico, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que nos basamos en la palabra, ¿sí? Cristiano es seguidor de Cristo y evangélico, bueno, porque estamos, ¿no es cierto?, basándolo nuestras conversaciones y nuestros temas en la palabra de Dios, y por ahí, bueno, muchos conocen el Evangelio de Mateo, de Marcos, es decir, a eso nos referimos cuando decimos cristianos evangélicos, ¿no? Sí. Para que no se malentienda y para que justamente, ¿no es cierto?, no se ofendan y sean lastimados a través del programa, ¿no? Y sí, a través de la palabra bien compartían los versículos que hablan, ¿no es cierto?, todo lo que veníamos hablando acerca de lo que es el arrepentimiento, lo que provoca en el ser humano, y como les decía, eso está ya, creo que está arraigado en el ser humano, el arrepentimiento, el dolor, la culpa, el reconocer, la responsabilidad también, porque yo creo que eso nos lleva, ¿no es cierto?, a reflexionar sobre nuestras acciones. Sí. Pero a través de la palabra nosotros vemos de que a la luz de la palabra, eso también produce el reconocer, el darnos cuenta, es tener convicción. Convicción es estar seguro. Yo estoy segura de que cometí un error. Estoy segura de que lastimé a la otra persona. Intencional o no intencional, yo sé que lastimé. Y a veces decimos, no me di cuenta, pero si nosotros observamos en el rostro, en la mirada de la otra persona, nos damos cuenta si lo que hicimos, dijimos o el gesto que hicimos lastimó o ofendió a la otra persona. Y esa convicción, al reflexionar, al tomar conciencia, esa convicción, la palabra de Dios dice que eso lo produce el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios que habita en nosotros y es el que nos lleva a esa convicción. Y esa convicción nos lleva otra vez, ¿no es cierto?, como hablábamos, a confesar, es decir, arrepentirme. Yo voy a confesar, voy a confesar mis pecados, es decir, mis pecados los confieso ante Dios, y mi error lo puedo confesar a la otra persona a quien lastimé. Eso, ¿no es cierto?, también es confesar, ir, acercarme, ¿no es cierto?, arrepentirme de lo que hice. Y otra cosita que decía, la contrición, es decir, la tristeza que provoca, la tristeza, el dolor que provoca ese error, como bien decíamos, en la otra persona y en nosotros, ¿sí? Y lo que se contricta en nosotros, los que conocemos y digamos, llevamos todo a la luz de la palabra de Dios, es el Espíritu. La palabra dice, no contristáis al Espíritu Santo que está dentro de ustedes. Y es el Espíritu el que se pone triste dentro de nosotros cuando hacemos algo que va en sentido contrario a lo que Dios nos dice, ¿sí? Porque cuando la conciencia, tomamos conciencia y la conciencia nos dice, algo nos está carcomiendo, como Sí. la palabra común, ¿no es cierto? Es el Espíritu de Dios que te dice, esto no me agrada. Y sin que el Espíritu de Dios, digamos, te lo diga, uno ya sabe que está mal, porque bien sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y cuando hacemos algo mal, ya hay algo, es como ese semáforo, ¿no es cierto? O como ese silbido, algo que está titilando a nosotros, que nos dice que estamos yendo en sentido contrario a lo que Dios estableció, a lo que a Dios le agrada, que estamos fuera de la voluntad de Dios. Y es bueno que nosotros podamos decir, volvernos de eso y acercarnos a la persona, pedir perdón a Dios. Y dice conversión. La conversión es la transformación que se produce en nosotros. Pero ¿y qué es lo que nos lleva a esa transformación? El darnos cuenta, el tener conciencia, reflexionar, reconocer, asumir la responsabilidad de los hechos que hemos realizado y de las consecuencias que han provocado eso. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nos arrepentimos, dejamos de un lado el orgullo, el egoísmo, ¿no es cierto?, el ego, y caminamos, accionamos, actuamos en contra de viento y marea y de la corriente de la sociedad, de la corriente del sistema que dice, no importa, todo está así, todo está mal, todos hacen lo mismo. No, yo tengo que buscar hacer lo que Dios me dice.
¿sí? Lo que Dios me dice. Y si Dios me provoca eso en mí, entonces yo tengo que ir, ¿no es cierto? Me acerco, hago lo que tengo que hacer, lo que corresponde, y entonces se produce esa transformación. Y la transformación es en el pensamiento, en el corazón, porque dejamos de lado esas viejas maneras de pensar, de decir, de hablar, ¿no es cierto? Actuar. Y nos tomamos, ¿no es cierto?, de lo que Dios dice, y esa transformación lo produce Él. Y por ahí, no sé, decían, no es una emoción, no es que hoy siento pedir perdón, ay no, hoy no me importa, que se lo lleven todo, que se arrastre cualquier cosa, no me importa, que es cada cual con su tema, yo Sí. con lo mío, yo con Dios estoy bien y el resto no. Pero Dios no dice eso, Dios no dice eso. Dios me trajo a mí con una función. Entonces, cuando yo no estoy haciendo lo que Dios dice, es cuando yo me siento mal. Cuando bien hablaban hoy de medicina, provoca un montón de cosas en nuestro cuerpo, repercute, ¿no es cierto?, esas acciones. Y bueno, y cuando hacemos todo esto, la transformación, y ahí viene una restauración, porque ahí viene la medicina. La palabra dice que es medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos, y somos sanados nosotros y la otra persona, ¿sí? Y bueno, y ahí yo creo que se mejora, ¿no es cierto?, y crecemos en la relación personal, en lo personal, con otras personas, las relaciones interpersonales, y también nos permite, ¿no es cierto?, tener cierta influencia en otras personas para poder contar y compartir la experiencia que nosotros hemos vivido, ¿no? Nos enseña, a través del error aprendemos y podemos ayudar a otros, ¿no? Sí, así es. Y como hablábamos hoy más temprano en nuestra preproducción que hacemos, ¿no?, en las charlas que tenemos, los debates, yo en mi vida pasada, como dije anteriormente, que nací desde ese momento que acepté a Jesús, ¿no? También me arrepentí de muchas cosas, pedí perdón, pero era un arrepentimiento por ahí. Sí me sentía mal, pedía perdón, me aceptaban las disculpas. Era como un círculo que volvía otra vez. De emociones. Sí, y volvía a meter la pata otra vez, y así era. Y cuando uno recibe al Espíritu Santo y se arrepiente y tiene ese quiebre en el corazón que uno dice, no era por acá, y empieza una transformación en la vida, porque cambia totalmente ese orgullo que antes tenía. Ya trata de no repetir, de no volver a... Te escuchás raro cuando por ahí salen algunas palabras de tu boca, ¿no? Sí. Y cuando parece como que no. Y es como dice la palabra, que es el espíritu el que convence Sí. a las personas. Por ahí nosotros, marchamos en la vida con nuestras propias fuerzas, y es el espíritu el que hace ese trabajo, que nos convence de pecado, de ese camino erróneo, ¿no es cierto? Porque creo que vemos Juan el Bautista, que vino a predicar el arrepentimiento, y Juan el Bautista vino a preparar el camino, dice, Sí. para la venida del Salvador, para la venida de Cristo Jesús. Entonces esa era la palabra fuerte de Juan el Bautista, el arrepentimiento. Y cuando llega Jesús también lo mismo, es el arrepentimiento del pecado, ¿no es cierto? Así que ese arrepentimiento es cuando la persona verdaderamente, como dijiste vos, está convencido de ese error, de ese pecado, produce cambio. Sí, Produce cambio. una Sí, transformación. hay una transformación cuando ese arrepentimiento es genuino, ¿sí? Cuando ese arrepentimiento es, y nos vamos a esa persona que es Cristo, ¿no? A contarle con lujo y detalle nuestros errores, nuestros pecados, y él vino a eso, a perdonarnos. Y fíjense que la palabra, esa transformación dice, habla de nuestro corazón, como decía Rodrigo, nuestra vieja vida, ¿no? Antes de recibir a Cristo, dice que teníamos un corazón de piedra. La Biblia dice. Sí. Y fíjense la transformación, porque dice que lo transformó en un corazón de carne, sensible
al Espíritu de Dios. Y si Él lo hizo es porque es importante, ¿no? Y es por eso que hoy nosotros podemos sentir esa culpa, ese remordimiento cuando estamos haciendo algo que no corresponde, que no agrada a Dios, ¿no? Y somos sensibles y tenemos que ser aún más sensibles para llevar en acción, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, así es. Y tenemos varios pasajes de la Biblia que nos hablan sobre el arrepentimiento. Hay uno, creo que ya lo hablamos, o no me acuerdo muy bien, en uno de los programas, o si fue en una reunión, en la vigilia, no me acuerdo, del ladrón en la cruz. Es un pasaje bastante conocido, que está en Lucas 23, del 39 al 43. 43. ¿Sí? ¿Querés leerle, Walter? Sí. Mira lo que dice. Dice: mientras Jesús estaba crucificado, uno de los ladrones crucificados junto a él se arrepintió de sus pecados y reconoció a Jesús como el Mesías. Le pidió a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino. Jesús le respondió que ese mismo día estaría con él en el paraíso, mostrando el poder del arrepentimiento incluso en los últimos momentos de vida. Qué lindo, ¿no? ¿Será necesario el arrepentimiento? Y ahí vemos con claridad que el arrepentimiento es algo muy necesario, ya que a eso vino Jesús, y creo que que estaba siendo crucificado también allí juntamente con Jesús, él entendió algo, porque estaban dos, dice la palabra, Sí. y se estaban quejando, diciéndole a Jesús: ya que tú eres rey de los judíos, ¿por qué no te bajas de la cruz y también nos salva a nosotros? Y ahí estaban. Sin embargo, Uno reconoció. Y no, dice, pero nosotros merecemos este castigo, pero no, dice, él no merece eso. Entonces ahí él está reconociendo, y creo que está viendo un arrepentimiento de parte de él. Inclusive le dice que se acuerde de él. Y vemos ese cambio ahí, el fruto que tuvo este hombre que estaba reconociendo de que él sí merecía el castigo, y le dice a Jesús: acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: acuérdate de mí, dice, cuando vengas en tu reino. Como diciéndole: Señor, perdóname, Señor, yo merezco morir así. Entonces Jesús le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces vemos la importancia de ese arrepentimiento sobre cualquier cosa de la vida que nos toca vivir, ¿no es cierto? A veces en el ámbito de la familia, en el trabajo, en cuántas áreas de nuestra vida que sí necesitamos de ese arrepentimiento genuino. Y Si queremos estar con Jesús en el reino del cielo, ¿no? Claro. Y el arrepentimiento, yo veía acá un pasaje, ¿no? Cuando también Zaqueo, ¿no? Creo que también está ahí. Sí. Y después hay un pasaje que por ahí, ¿no? Que está en el libro de Mateo, capítulo 27. Este relato de Judas, ¿no? Donde él había traicionado a su maestro. Y unas monedas, dice la palabra. Pero cuando él se da cuenta de que estaban condenando a su maestro, dice la Biblia que él se arrepiente. Y va a un lugar equivocado. Va a aquellas personas con quien él negoció, ¿no? Ahora yo me hago una pregunta, ¿no? Y si él fue a la persona indicada, que era Jesús,
Jesús le iba a perdonar, ¿no? Pero se fue a la persona equivocada. Y dice la palabra que él fue y se quitó la vida, Judas, ¿no? Entonces muchas veces nosotros también por ahí nos arrepentimos de algo, pero no vamos a la persona correcta, no vamos a la persona equivocada. O quizás consultamos con otro, quizás consultamos con esto, consultamos con lo otro, ¿no? Y qué bueno es que cuando hay un arrepentimiento, ¿no? Que podamos ir al Maestro, podamos ir a Jesús, porque Él es la persona indicada, ¿no? Para sanarnos, para, para cambiar nuestra vida, ¿no? Y sacar ese pesar, sacar ese problema, esa aflicción, ¿no? Porque vemos en Judas se quitó la vida, ¿no? Porque fue una persona equivocada. Así que eso es lo que veía en este texto, ¿no? Y qué importante es ese arrepentimiento. Y bueno, porque por ahí nos quedamos también con, bueno, me arrepiento. Tenemos el hijo pródigo, cuando él estaba en medio de esa necesidad, de esa escasez. Claro, él se arrepintió y dijo, voy a la casa de papá, ¿no? Fue a la persona indicada, ¿sí? Y recibió de su padre lo restauró, su padre le dio todo, ¿no? Así que eso es lo que también hace Dios con nosotros. Cuando hay un arrepentimiento, yo creo que no pasa por alto. Dios no pasa por alto. Así que sí, es importante el arrepentimiento. Y las maneras, ¿no? Porque mientras escuchaba los pasajes, fíjense que el ladrón, por ejemplo, estando ahí, reconoció, pidió perdón, dijo la palabra, habló, pidió perdón y Jesús vio el corazón, el arrepentimiento genuino y listo. Y Jesús estando ahí en la cruz, en su momento de agonía. Crucial, que podía haber sido orgulloso, ¿no? Claro, pero sabemos el acto que no. de misericordia y de amor por... Exacto. Y después el pasaje que compartía recién él, ¿no es cierto? Que fue a una fuente equivocada, a personas equivocadas, ¿no? Y a veces uno se desespera y quiere hacer por sus propios medios, con su propia fuerza y nos equivocamos. Y tenemos que aprender a calmarnos y pedirle a Él que nos guíe, a dejar que Él nos guíe, que nos oriente y seguir la guía de Él, ¿no es cierto? Para poder ir a lo correcto. Y después está el tema de... Y ese ya es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Que nos guía, nos orienta, ¿no? Y de esa manera ir a la buscar a Jesús. Buscar a Jesús. Y el Espíritu es el que pone esa inquietud. Yo creo que nosotros solos no vamos a poder. No vamos hacer lo correcto. Hacer lo que... Entonces, y está el caso de Zaqueo, que también hablábamos, ¿no? De Zaqueo que se arrepintió. ¿Se acuerdan que el cobrador de impuestos cobraba de más, y cuando se encontró con Jesús ni siquiera le dijo nada, sino que lo vio, lo trató con amor? Cuando vio que Jesús se sentó a la mesa, él dijo, Señor, les voy a devolver y voy a devolver más. Es decir, compensó, ¿no es cierto?, el mal que él había hecho, compensó materialmente, ¿no es cierto?, a las personas. Y que son las oportunidades que Jesús nos da para que nosotros podamos arrepentirnos, para que podamos enmendar nuestro error, para que podamos aprender, para que podamos tomar decisiones correctas. Y Él siempre está, como el Padre con el Hijo pródigo, esperando a que tengamos un arrepentimiento genuino, y Él nos da todo. Él nos abre el camino, porque Él quiere vernos bien. Él fue a la cruz para que nosotros estemos bien. Y está en nosotros, ¿no es cierto?, que seamos sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu, y seamos obedientes a lo que escuchamos, ¿no es cierto?, a lo que Él nos habla a través de su palabra. Así que yo creo que es muy importante, y lo del ladrón es fuerte, porque él dice, yo quiero estar en el reino, y él estaba muriendo, y dijo, yo quiero estar, y que ese también pueda ser, ¿no?, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra visión de decir, yo quiero. Y porque yo quiero voy a buscar la voluntad de Dios, voy a buscar la guía de Dios, voy a obedecer, y aunque tenga que sacar muchas cosas, despojar de mi vida, pero yo quiero hacer la voluntad de Él, y quiero estar un día sentado a la mesa con Él, ¿no? Sí. En el Antiguo Testamento hay
toda una ciudad Dios perdonó por el arrepentimiento de esa ciudad. Cuando Dios le habla al profeta Jonás, Jonás le dice a Jonás que vaya a Nínive, una ciudad grande donde primeramente él dice, no, él reconocía de que su Dios era muy bondadoso, que Dios iba a perdonar la maldad de Nínive, y él toma otro rumbo. Pero Dios, ¿cómo es? Trata con Jonás, ¿no? y le lleva hasta Nínive. Y Dios perdona a ese pueblo donde había mucha maldad. Dice que aún el rey, ¿sí? Se arrepintió delante de Dios, proclamaron allí ayuno. ¿Se imagina eso? Entonces dice que Dios se arrepintió. Ahora Dios se arrepintió de lo que iba a hacer con ellos, ¿no? Por el arrepentimiento, por el reconocimiento. Vieron realmente que ellos se arrepintieron de corazón. Claro, sí. Y ayunaron todo por un mismo el sentir, perdón. ¿no es cierto? Sí. Para sentir el perdón que necesitaban, Sí. ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, en el tema de, como decíamos, de Zaqueo, ¿no es cierto? ¿Quién diría, ¿no es cierto?, él teniendo todo materialmente, pero él tenía ese vacío que él no podía llenar con todo lo que él tenía. Y lo que a él más le llamaba la atención y la inquietud era de conocer a ese Jesús, ¿no es cierto? Y cuando Jesús le dijo que se bajara del árbol porque él no le veía y él subió al árbol, ¿no es cierto? Y se fue a cenar con él en la casa. Ahí llenó lo que a él le faltaba, ¿no es cierto? Entonces él se arrepintió y devolvió lo que él realmente cobró de más, ¿no es cierto? De más, dice que devolvió de más. Exacto, de más. Dice, la mitad de Sí. mis bienes daré a los pobres, dice, ¿no es cierto? Y al que realmente el quien le defraudó, o sea, le estafó, diríamos, ¿no es cierto? Le devolvió cuádruple veces de lo que le estafó, ¿no es cierto? Y gracias a eso Jesús también le perdonó, ¿no es cierto? Y Jesús no le dijo nada. Y no, ¿Vieron Y que esa nos relata esa que es la Jesús le haya obra. dicho algo? No le dijo No. nada. Y él, pero ya sintió, digamos. sintió el Ya el espíritu. espíritu en ya la le cara de quebrantó Jesús. en lo más profundo, le quebró. Me gustó lo que dijo Rodrigo hoy, un quiebre, se siente un quiebre en el corazón, ¿no es cierto? Y la presencia de Jesús ahí ya produjo ese quiebre en el corazón de él que le llevó a hacer. Exacto. Pero ¿qué hubiese pasado si él no hacía, si él no reconocía, si él no decía, Señor, yo voy a devolver? Seguiría así y hubiese sido condenado, moría, Por supuesto. ¿cierto? Condenación eterna, pero él sabe. Yo creo que Y Jesús y sabe. ahí vemos algo tan importante porque Zaqueo ya tenía esa curiosidad. Zaqueo Zaqueo quería estar con Jesús, tenía un poquito de esa curiosidad que creo que es de lo que estamos aquí también en esta mesa. Un día sentimos esa curiosidad, ¿no? Y Dios no nos abandonó. O sea, ahí actuó como al estar, yo creo que Zaqueo en la casa Jesús en la casa de Zaqueo, el Espíritu Santo estaba trabajando en él, diciendo, no, este no es cualquiera, ¿no? Y el Espíritu de Dios, como dice la palabra, convenció a Zaqueo, ¿no? De que no estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Y es por eso que él va y saca. Creo que eso nos pasó a nosotros también, cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios, porque esa es la función del Espíritu Santo hoy que está acá, que vivieron para enseñarnos, para guiarnos, ¿no? Y para llevarnos siempre a la presencia del Padre. Es que uno muchas veces siente la presencia, que está todo el tiempo presente el Espíritu, Jesús ahí. Yo, por ejemplo, cuando voy a orar o cuando me voy a una de mis escuelas en el campo, por ejemplo, está todo el tiempo presente, es como que se va al lado mío, todo el tiempo lo siento así. Y desde que tuve ese arrepentimiento, entonces como que vamos a hacer las cosas bien porque está siempre al lado mío. Lo siento así, y desde el momento que... O sea, es como decimos muchas veces, ¿no es cierto? Quizás yo me crea más vivo que otro y a esa persona realmente le embrome, ¿no es cierto? Pero sabemos que hay uno que está de arriba, que nos ve todo, que es Jesús, ¿no es cierto? A Él no le podemos bromar, Él nos sabe, conoce nuestro corazón. Bien dice que Él ya sabe, antes de estar la palabra en nuestra boca, ya Jesús ya lo sabe, ¿no es cierto? Entonces ese es el temor que tenemos todos los cristianos, ¿no es cierto? Que sabemos que si queremos actuar mal, tenemos uno que nos está vigilando, ¿no es cierto? Por eso hay que dar gracias a Jesús, que siempre nos trate de guiar por el mejor camino, ¿no es cierto? Que
no querer hacer, como decíamos, toda nuestra propia voluntad, ¿no es cierto? A nuestra manera, A nuestra manera, exacto. como aprendimos, como creemos que está bien, que es lo correcto, ¿no? Y bueno, yo creo que esa curiosidad, como decía él, nos trajo a este lugar. Y también pensaba, ¿no? Yo siempre soy con mis pensamientos. Zaqueo, un hombre tan importante, una curiosidad, y se imaginan Zaqueo, un hombre importante, pasando, haciendo el ridículo arriba de un árbol, ¿no? Y cuántas veces a nosotros nos sentimos nosotros también así ridículos. No, ir a la iglesia, llevar una Biblia en la mano, qué ridículo, me van a mirar, qué me van a decir, ¿Qué ¿no? dirán los demás, ¿no es cierto? Sí, Pero quizás ni nos están mirando, pero sentimos que se ríen de es nosotros, que ese que es se el mismo burlan. enemigo que nos Claro, nos motiva a que no venir en el camino del Señor, ¿no es cierto? Siempre están ellos para... ¿Por qué? Porque sabe que si nosotros venimos en el camino del Señor, ya ellos no nos pueden hacer daño. Entonces ellos están continuamente poniéndonos en nuestras vidas, ¿no es cierto? Esas inquietudes, esas dudas, diríamos, ese ¿no es palo cierto? en la rueda, ¿no? Ese Exactamente. palo en la rueda. Pero cuando uno realmente Tiene. reconoce y le acepta al Señor, todo eso se pierde, ¿no es Sí. cierto? Se derriba. Ya pasa a ser un recuerdo, como hoy recordamos de Zaqueo, ¿no? Exactamente, sí. Un hombre importante allá arriba del árbol, pero eso también le llevó, ¿no es cierto?, a estar con Jesús, a ser perdonado y a estar con Jesús en el reino de los cielos. Así que esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, y eso es lo que nos mueve a buscar cada día más, a ser más curioso con la palabra. Y mire lo que recibió Zaqueo, porque cuando él reconoce que estaba haciendo mal las cosas y dice, bueno, necesito cambiar el rumbo de mi vida y voy a tener que devolver lo que esta fe, y bueno, y entonces Jesús, mire lo que dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha llegado la salvación. Estaba hablando de la salvación. Así que cuántas cosas hemos recibido y vamos a seguir recibiendo después de un arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de algo, ¿no? Zaqueo recibió hoy ha llegado las salvaciones a esta casa. Por esa acción que él hizo, de arrepentirse. De esas obras pasadas, ¿no? Que no era acorde a la voluntad de Dios. Ahora Jesús le estaba premiando, Jesús le estaba diciendo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y eso es lo que cada uno de nosotros recibimos del Señor, ¿no? Y ese beneficio, no servimos a Dios o no estamos en una iglesia por lo que Él nos da, sino que porque hoy sabemos quién es Él, quién es Jesús, a qué vino, ¿no? A qué vino, Él está ahí. Y como decía Walter, ¿no? Nosotros sabemos de que Él está, pero Él ni siquiera te va a tocar y te va a decir, no, mirá que está haciendo mal, ¿no? Eso está en nosotros. Eso ya está en Es el nosotros. Espíritu Santo el que trabaja en nuestra vida y bueno, hace ver y le decimos al Señor, por eso siempre le decimos, Señor, queremos hacer tu voluntad, guíanos, guárdanos, protégenos. Así que bueno, eso es lo... Pero tenemos que ser curiosos, me gustó eso. Tenemos que ser curiosos con la palabra, curiosos con la palabra. Y no necesariamente tenemos que estar en la iglesia para decir, bueno, voy a leer la Biblia, voy a curiosear, ¿no es cierto? Sino que tenemos que ser curiosos porque, bien decía Rodrigo, muchas veces tomamos el arrepentirnos y pedir perdón como un ritual. Me equivoqué, me arrepiento, perdono, pido perdón y voy dando vuelta. Eso no es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es cuando en la vida de la persona se notan frutos de arrepentimiento. Así es. Frutos de arrepentimiento. Es lo que la palabra dice, ¿no? Tenemos que dar frutos. Se nota en la persona que hay un cambio en su forma de hablar, un cambio en el trato con los demás, en la actitud, en ser cordial, en ser armonioso, en ser... un montón de cositas que la gente, el que nos conoció en un momento va a decir, y cuántos dicen, ¿no es cierto?, nosotros que venimos a la iglesia, a este le lavaron el cerebro, a esta le lavaron el cerebro. No, sino que hubo un cambio en nosotros, porque el cambio lo produjo Cristo Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos, fuimos a Él,
dice que Él cambió, nos hizo nuevas criaturas, y esa nueva criatura que somos hoy, curiosas en la palabra, aprendemos y produce frutos de cambio, de transformación, algo muy diferente, digamos, que la sociedad quizás se sorprenda o nos quieran ridiculizar, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos de que nosotros estamos pegados a Cristo y que lo que estamos haciendo lo hacemos porque curioseamos la palabra, porque la palabra nos enseña, porque la palabra nos convence y realmente nosotros sentimos esa paz y esa convicción de parte de Dios, ¿no es cierto? De Jesús. Así que... Sí, muchas veces... bueno, yo estoy comenzando en el camino del Señor, en este hermoso camino, y muchas veces siento como que todavía me siguen mirando, no, si vos marcando tus errores. Claro, me siguen marcando, y bueno, ya con el tiempo mi luz va a iluminar por... Es que va a ir cambiando, vas a ir Claro. corrigiendo, porque no se produce de la noche a la mañana. Sí, es un proceso. Yo siento esa transformación, siento ese cambio, me vivo con gozo, con alegría la vida, con mucha fe. Y es como decía hoy al principio, es maravilloso cuando, no sé, los martes, el jueves ayer le decía a Seba eso. La verdad que estaba muy cansado, pero como que vine al culto y como que las baterías se me llenaron otra vez. Y sí, cuando tuve ese arrepentimiento sentí que comenzaba esa transformación en mi vida, que volvía a nacer y Dios estaba restaurando, ¿sí? Esa relación con Él de tantas veces que me buscó Jesús y yo le daba la espalda hasta que ya, cuando estaba más humillado ahí, abrí mi corazón. No sé si nos quiere dejar una conclusión el pastor para finalizar. Porque para ir cerrando ya estamos llegando al tiempo del programa. Bueno, tan rápido pasa el tiempo. Pasó rápido, sí, sin darnos cuenta. Sí, no, la verdad que es hermoso tema, sí, el arrepentimiento, y bueno, como para por ahí para alguien es una palabrita muy así complicada, por decir así, ¿no? Que uno cuesta practicar eso, cuesta el arrepentimiento, y yo creo que eso podemos poner en práctica, y yo con mi esposa, ¿no? Creo que desde nuestra familia ahí es un lindo ámbito donde uno pone el arrepentimiento, ¿no? Y se arrepiente, o sea, donde cometiste un error, bueno, mira, disculpame, perdoname, ¿no? Me arrepiento de lo que hice, ¿no? Y eso sana, cicatriza heridas, ¿no? Restaura. Entonces ahí es el mejor ambiente donde uno pone en práctica, ¿no? El arrepentimiento, ese arrepentimiento genuino, ¿no? Y por eso animamos a las personas, ¿no? Que yo también he cargado con muchas cargas de esa naturaleza, ¿no? Sí. Y queremos llevar sobre nuestra espalda, pero después nos sentimos muy cansados. Pero cuando venimos al Señor, y como decía Rodrigo, a veces uno viene cansado, pero el Señor da fuerza. El Señor da fuerza al cansado, cuanto más si uno no reconoce como sus errores. Nos renueva, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, hay una parábola también que Jesús enseñó de esas dos personas que estaban orando, que habla del fariseo y el publicano. Uno que se sentía como que justo, no tenía de qué arrepentirse, como que todo estaba haciendo bien, y yo me identifico ahí antes de conocer a Jesús, antes de tener esa experiencia con el Señor. Me identifico con esa persona que caminaba, y bueno, yo decía que yo era justo, yo hacía bien las cosas, y bueno, que lo estaba haciendo todo bien, pero sin embargo ese publicano dice que estaba orando también, y él no se sentía digno, dice, de estar en la presencia de Dios, sino que se golpeaba el pecho y decía, mira, la verdad que no soy digno de estar delante de tu presencia, ¿no? Y quiero compartir un solo versículo allí de San Lucas 18, y dice la palabra
acerca de este publicano que se sintió con un perfil muy bajo así delante del Señor, que se golpeaba el pecho. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, ¿no? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo bajó este hombre, no, a su casa? Me imagino que bajó, dejó esa mochila, y eso es lo que nos pasó a nosotros. Eso es lo que a mí me pasó, ¿no? Que cuando me di cuenta de que no era digno de estar delante del Señor, no era digno ni siquiera de pedirle, o como que me veía, no sé, manchado, sucio. Pero cuando realmente vemos eso en nosotros y le decimos al Señor, es donde Él toma esa carga, es donde Él toma ese peso, ¿no? Porque dice la palabra que este hombre se descendió a su casa como dice, con mucha tranquilidad, justificado, dice, ¿sí? Justificado delante del Señor. Así que eso es lo que trae el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento genuino. Ver, examinarnos, mirarnos por dentro, decir: la verdad, Señor, no merezco estar delante, porque somos personas de errores, cometemos errores, ¿no es cierto? Pero qué bueno que tenemos esa oportunidad, ¿no? de arrepentirnos delante del Padre y perdonar. Por eso también Jesús, cuando enseñó la oración a sus discípulos, cuando Él dijo: reconozcan a Dios, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, póngale a papá en su lugar, o sea, en su trono, reconozcan de que Él es papá. Pero después dice la Biblia, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros, dice, perdonamos. O sea que como es, tenemos que perdonar, ¿no? Es como que el arrepentimiento y ese perdón es como que van de la mano, ¿no? Sí. Van de la mano. Así que, bueno, eso animamos, ¿sí? Animamos a la iglesia, personas que quizás puedan estar escuchando y por ahí, bueno, no se animan o dicen: bueno, pero yo no merezco estar. No, justamente eso es lo que, a eso vino Jesús, ¿sí? A eso vino Jesús, y por eso estamos nosotros hoy acá sentados en este lugar y con la paz, ¿no? Y el gozo que tenemos gracias a que un día hemos experimentado el amor de Cristo en nuestra vida. Así es, amén, amén. Y la verdad que sí, lo que dice Pastor, yo me imagino un año atrás y no me imaginaba en esta mesa charlando con ustedes sobre los distintos pasajes bíblicos y la importancia del arrepentimiento. Bien, muchas gracias, Walter, por haber venido, por aceptar la invitación. No sé cómo te sentiste, cómo fue el transcurrir de la hora de charla acá con nosotros. No, la verdad que muy bien, como le dije, es una experiencia nueva, ¿no es cierto? Y creí que iba a estar más nervioso, pero oré y le pedí al Señor que me tranquilice, y gracias a Dios tuvo fruto la oración, ¿no es cierto? Amén. Le doy Amén. gracias, y fue un muy lindo momento compartir con todos ustedes. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Cuando guste podés participar acá con nosotros en la mesa. Bueno, antes de terminar, le digo que se suscriban al canal, a Sembrando Vida en Burkuyá, nuestro canal de YouTube, que le den like. Vamos a estar compartiendo muy pronto este programa. Así que, y que activen la campanita. También me estaba olvidando esa parte. Buenas noches para todos, ¿sí? Saludos, y vamos cerrando. Bien. Hasta luego. Hasta el próximo Hasta el próximo programa. Hasta el próximo Bendiciones programa. para todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.